charlas de este ciclo, Julián Marías planteó una aparente paradoja. Por una parte señaló, los últimos 25 años han constituido la más formidable empresa de progreso de la humanidad en toda su historia. Por la otra parte, sin embargo, han coincidido con algo así como un malestar, algo así como un mal humor universal que hace pensar a la gente y sobre todo a la juventud que este es el peor de los mundos posibles. ¿Cómo es posible que por una parte hayamos progresado tanto y por la otra tengamos esta sensación de frustración, de fracaso, de crisis? A esta pregunta esencial para nuestro tiempo va a contestar ahora Julián Marías. El miércoles pasado me preguntaba por qué se piensa que estamos en el peor de los mundos posibles. ¿Por qué hay una protesta general en hueco, una repulsa total del mundo en que se vive? Yo creo que no estamos, por supuesto, en el mejor de los mundos posibles. Creo que el mundo puede mejorar y debe mejorar. Pero creo que estamos en un mundo que es ciertamente el mejor de los que podemos recordar, por lo menos de los que están próximos a nosotros. Hay que explicar, sin embargo, por qué esa convicción se está imponiendo. La protesta referente al mundo entero es primariamente juvenil, en el sentido de que los jóvenes son los que más la hacen y yo diría los que más la padecen. En dos sentidos. En el sentido de que son los que padecen directamente la represión que con frecuencia la protesta acarrea, sobre todo en algunos países, y en el sentido de que repercute sobre sus vidas de una manera particularmente directa. Ahora bien, los jóvenes que hacen esta protesta y que son los que llevan, diríamos, la bandera de lo que llamaba la quejumbre general, no tienen término de comparación. Esto es precisamente lo que yo intenté darles el miércoles pasado. Las razones por las cuales se ha llegado a esa creencia creciente que se va arraigando de que estamos en un mundo negativo, en el peor de los posibles, son varias. Yo voy a enumerar simplemente dos o tres, las que me parecen más importantes. En primer lugar, hay una bastante significativa y que no podemos pasar por alto. Y es que hay gentes interesadas en que las cosas vayan mal. No digo que estas gentes sean muchas, pero evidentemente existen. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era muy joven, durante la República, en España, cuando muchos españoles, tantos españoles, teníamos puesta nuestra fe en la República, los reaccionarios, especialmente los reaccionarios extremos, tenían una máxima que repetían con frecuencia: cuanto peor, mejor. Naturalmente, estas personas que quieren que las cosas vayan mal, si no lo consiguen, hacen una segunda tentativa, que es convencernos de que las cosas van mal. Si lo logran, será verdad. Si lo logran, las cosas irán realmente mal. Y entonces se habrá malogrado una fabulosa posibilidad de nuestro tiempo. Y hay que advertir que para los jóvenes se trata, ni más ni menos, de su vida. Pero dejemos la mala fe. La mala fe nunca es muy interesante. A mí me interesa más la actitud de los que de buena fe creen que el mundo efectivamente está muy mal, sin remedio posible, que no se trata de un problema de rectificación, de corrección de errores, sino que es menester trastornar íntegramente la realidad y que nada de lo que el mundo actual ha conseguido merece mantenerse, merece conservarse y potenciarse. Yo estoy preocupado por un hecho fundamental de este tiempo, y es que desde hace unos años los que se llaman a sí mismos revolucionarios normalmente han dejado de ser innovadores. Adviertan ustedes que la justificación del espíritu revolucionario consiste en ser un fermento, en ser una innovación. El revolucionario ha sido siempre el hombre que vaticina, que anticipa el futuro, un futuro probablemente utópico, que a veces no se realiza, pero que intenta y ensaya y propone cosas nuevas. Pues bien, desde hace algún tiempo, los revolucionarios, por lo menos los que más oficialmente se presentan como revolucionarios, no son innovadores, no nos proponen nada nuevo.
Saben ya lo que hay que hacer, saben ya lo que va a pasar. Olvidan que ni siquiera el camino está dado. Yo siempre recuerdo aquel verso de Machado que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo no puedo creer en el espíritu revolucionario de aquellos que a cada paso se detienen a consultar un libro o un librito donde ya está dicho todo, donde ya está dicho lo que hay que hacer, donde ya está dicho sobre todo lo que va a pasar, como si se pudiera enjaular el futuro. Yo recuerdo haber tenido una impresión hace un año aproximadamente sorprendente y muy inquietante. Releía yo el prodigioso libro de Valle Inclán, El rol ibérico. El tercer tomo, titulado Baza de Espadas, que se refiere a la Revolución Española de 1868, que destronó a Isabel II, presenta un cuadro variado de revolucionarios españoles de aquel tiempo. Pues bien, las palabras que Valle Inclán pone en boca de los revolucionarios españoles de septiembre de 1868 son aproximadamente idénticas con las que se pronunciaban en la Sorbona, en París, en mayo de 1968. Imaginen ustedes lo que quiere decir que lo que se propone como innovación en 1968 esté dicho ya en España el año 1868, exactamente un siglo antes. Esta es una razón que contribuye a la formación de ese espíritu depresivo y negativo. Pero hay otra, muy diferente. Y en este momento estoy utilizando uno de los grandes medios de comunicación que son en gran parte responsables de lo que voy a decir. Me refiero a la publicidad. Vivimos en una época en que la publicidad es cientos de veces mayor, más eficaz, más rápida, más profundamente comunicativa que ninguna época. Piensen ustedes que nosotros recibimos el día entero impactos de información. La televisión en primer lugar, la radio, los periódicos, las noticias que se comunican verbalmente. Estamos recibiendo todo el día impactos de noticias. Ahora bien, las noticias suelen ser negativas. Si las cosas van bien, nadie habla de ellas. Si las cosas van mal, se habla de ellas largamente. Todo lo que ocurre negativo, un crimen, naturalmente se comunica. Si un avión cae al suelo, por supuesto se refiere la caída del avión, pero si 2000 aviones llegan a su hora justa al aeropuerto, nadie dice nada de ellos. Lo normal no se cuenta, lo anormal, que suele ser negativo, se cuenta, se comunica y lo que es más, lo vemos acontecer. Y además lo vemos acontecer tan pronto como acontece, o a veces un poco antes, y a veces hasta sin que acontezca. Mientras que en otros tiempos, las noticias llegaban ya frías, llegaban retrasadas, nos enterábamos de que había pasado algo 3 meses antes. Imaginen ustedes, por ejemplo, en América, en esta América hispánica, cuando llegaban las noticias de España en los galeones de la carrera de las Indias, y siempre eran noticias de la estación anterior, o de 2 estaciones antes, habían perdido su fuerza de penetración. Pero yo diría algo más grave, en lo que no se suele reparar, y es que casi nada importante es noticia. Nos hemos acostumbrado a tener un sistema de comunicaciones que consisten en que la realidad se convierte en noticias. Son las cosas que se dicen en los periódicos o que vemos acontecer en una pantalla y que tienen su fecha el día tantos de tal mes, el día 17 de febrero, el día 12 de julio, etc. Ahora bien, las cosas importantes no acontecen un día determinado. Y por tanto nunca son noticia, nunca son comunicadas. Yo no recuerdo haber leído nunca en los periódicos, por ejemplo, nada parecido a estas posibles noticias que hubieran podido anunciarse con grandes titulares. Por ejemplo, ha empezado la filosofía en Grecia. O bien, ha germinado el espíritu de caridad. O se ha descubierto la belleza del paisaje. O se acaba de inventar la medicina. O se ha inaugurado el amor a mujer. O con grandes capitales. Todos los hombres son hermanos. Nunca se han dado estas noticias. Nunca se dan ahora los equivalentes de estas noticias. Las grandes cosas que acontecen nunca se pueden convertir en esa realidad que se transmite por teletipo o que aparece en una breve pantalla de televisión
o aparece en las columnas de los diarios. Y hay una última razón. Y esta razón, en cambio, es positiva. Hay una razón positiva que explica ese malestar profundo y esa quejumbre general. Y yo diría que es la solidaridad. El hombre actual tiene un sentido de solidaridad. Sabemos lo malo que pasa en todas partes. Y nos duele. Nos importa. Nos sentimos afectados por ello. Creemos que es cosa nuestra. Nos importan los muertos del Vietnam. Nos importan los muertos de Biafra. Nos importa el hambre de la India. Nos afecta el saber que un niño de un pueblo andino no podrá ir nunca a la escuela. Nos duele que los checos sean invadidos y aplastados. Que un escritor en Moscú sea perseguido por decir simplemente la verdad. Nos afecta que un negro americano no pueda entrar en un hotel, o sufra cualquier vejación, o no tenga derecho al voto que las leyes le reconocen. Nos inquieta profundamente que a 700 millones de chinos no les comuniquen que el hombre ha llegado a la luna. Todo esto, que no nos afecta, que directamente no va con nosotros, nos contrista, nos aflige, nos duele. A mí esto me parece espléndido. Me parece una de las grandes conquistas de nuestra época. Piensen ustedes que, por ejemplo, durante el siglo XIX, una lucha, una guerra colonial en Zululandia aparecía reflejada en una pequeña noticia de pocas líneas en la página sexta del Times de Londres. Allí se advertía que unas fuerzas de Highlanders habían tenido un importante choque con un grupo de nativos y que habían muerto 1.500 nativos y 257 Highlanders. Y unos meses después se veía que al comandante de los Highlanders le habían dado la Victoria Cross. Y nada más. Nadie se preocupaba mucho de los Highlanders y, por supuesto, nadie se preocupaba de los Zulús. Y a nadie le interesaba. Mientras que ahora cualquier suceso, cualquier violencia, cualquier vejación que ocurra en cualquier parte, inmediatamente se comunica y con todo relieve, y a veces lo vemos pasar en la pantalla de la televisión, a veces morosamente presentado, y nos duele. Y sentimos que eso que ha pasado, nos ha pasado a nosotros. Y esto es una causa de quejumbre, pero es evidentemente una razón noble, positiva, algo que yo apuntaría en la cuenta favorable, en la cuenta positiva de estos últimos 25 años a que me estoy refiriendo. Pero hay algunos aspectos sobre los cuales me interesaría llamar la atención de ustedes. Hay algo que yo llamaría la falacia, el engaño de la negación de la libertad existente. Voy a formularlo así. En los países en que hay libertad, algunos grupos deciden negarla, deciden decir que no la hay y actuar como si no la hubiera, con lo cual crean de hecho una situación equivalente a la falta de libertad. En cambio, en los países en que la libertad no existe, claro, no hay libertad para decir que no la hay. Y como nadie puede decirlo, nadie puede quejarse, nadie puede pedirla, entonces parece que no falta. Con lo cual los términos quedan invertidos. Los países con libertad aparecen como afectados por su falta. Los países sin libertad no muestran en modo alguno que no la tienen. Y acabamos por tener una imagen inversa del mundo, algo así como el negativo de una fotografía. Adviertan ustedes que no se trata de conformismo. Cuando yo insinúo una visión positiva, relativamente positiva del mundo actual, cuando insinúo que los bienes del mundo actual, sus hallazgos, sus avances, pesan más que sus manchas negras, que sus limitaciones, sus dolores, sus errores, no quiero decir en modo alguno nada que se pueda parecer al conformismo. Todo lo contrario. El descontento es la condición misma del hombre. El hombre está perpetuamente descontento. Adviertan ustedes, sin embargo, que decir del hombre que está descontento quiere decir
que se mueve en el elemento del contento, que al hombre le pertenece primariamente el contento, y por eso está descontento, por eso siente descontento. Ocurre lo mismo que con la falsedad. La falsedad es posible porque el hombre vive en el ámbito de la verdad. El hombre es el ser que vive en la verdad, y por eso, cuando la verdad le falta, cuando la verdad es violada, cuando la verdad es desfigurada o negada, entonces tenemos la falsedad. Es decir, la falsedad se funda en la verdad. La verdad es primero y la falsedad es después. Es como una dolencia de la verdad. Igualmente el descontento es secundario al contento. Al hombre le pertenece vivir en el ámbito como en una atmósfera que es el contento, y cuando esto le falta está descontento. Es el divino estímulo gracias al cual se consigue casi todo lo que vale la pena. Si el hombre no tuviera un perpetuo descontento, se estancaría, se complacería en lo que tiene y no iría nunca más allá. El hombre fracasa siempre. Todo lo que el hombre hace es a última hora y en alguna medida frustrado. El logro no pertenece al hombre. El camino, sabía Cervantes muy bien, es siempre superior a la posada. El hombre fracasa y vuelve a empezar. Vuelve a intentar y vuelve a fracasar y vuelve a intentar otra vez. Eso es ser hombre. Y al que no le guste, puede dedicarse a buscar otra cosa. Ahora bien, ese descontento, ese divino descontento, para ser lo que tiene que ser, para ser un descontento humano, tiene que ser un descontento concreto. Descontento de algo. Descontento que algo que se aísla y se recorta sobre ese fondo del contento que pertenece a la vida humana, como algo negativo, como algo que hay que corregir, que hay que amputar, que hay que extirpar, que hay que destruir. El descontento universal, absoluto, incualificado, aquel que pretende arreglar el mundo totalmente, globalmente, como si eso fuera posible, como si yo, ni usted que me escucha, ni nadie pudiera arreglar el mundo. Eso, ese universal descontento que no se dirige a corregir o mejorar o rectificar una realidad particular y concreta al alcance de mi mano. Eso es una estupenda coartada para no hacer nada, para recaer en el más abyecto conformismo, para remitirlo todo a un futuro lejano, hipotético y real, a lo que llamaban los romanos las calendas griegas que nunca llegan. O bien es una especie de derrotismo que no aspira más que a derribar el templo para que caiga Sansón con todos sus filisteos. Yo personalmente siento orgullo y alegría de haber vivido este cuarto de siglo. Y lo he vivido bien incómodamente, puedo asegurárselo. Quizá bastaría para ello con recordarles que soy español y que tengo una pretensión de vivir en verdad y en libertad. Yo puedo asegurarles que he vivido estos 25 años incómodamente. He vivido a contrapelo. Pero estoy orgulloso de haber vivido en este tiempo. Los principios rectores de estos 25 años, desde 1945 hasta 1970, pudieran formularse más o menos así. Yo diría esto: libertad frente al pasado, pero no olvido del pasado, para que no pueda volver. El pasado que se olvida vuelve siempre como un fantasma y vuelve contra nosotros. Capacidad de ponerlo todo en cuestión. Dominio de la realidad. Conciencia real de fraternidad, que abarca al mundo entero. A ese mundo que hemos visto, como hemos visto la Tierra desde la Luna, pequeña, azul y hermosa, como dijo el poeta Archibald MacLeish, con sus 3.500 millones de hombres juntos. La Tierra nos aparece como otra cápsula
que en lugar de llevar 3 hombres, lleva 3.500 millones. Y están solos. Y están, como ellos, juntos. Y están en la misma empresa, que es la empresa de vivir humanamente. He hablado del mundo. Estoy hablando del mundo. Ahora bien, el mundo está en presencia. Y lo vemos entero y desde fuera, pero todavía no es uno. He hablado primariamente de nuestro mundo, del mundo occidental. Pero este mundo occidental es muy vario, es complejo, aunque casi todo lo que he dicho es válido para su conjunto. Y las excepciones son eso, excepciones. Sin embargo, cada una de las partes de este mundo occidental requeriría una atención particular. Sobre Europa he escrito bastante, especialmente sobre España, parte decisiva de Europa. Sobre los Estados Unidos he escrito 2 libros enteros. Uno que publiqué hace muchos años en esta ciudad de Buenos Aires, con el título Los Estados Unidos en Escorzo. Otro muy reciente, publicado en España, Análisis de los Estados Unidos. Pero ahora estamos en Buenos Aires. ¿No valdría la pena meditar un poco el próximo miércoles sobre la situación de Hispanoamérica? En el curso de esta charla, Julián Marías examinó las causas del malestar, del desasosiego que aflige a la humanidad en nuestro tiempo, puntualizó algunas causas propias de nuestro tiempo, unas negativas, como el espíritu revolucionario no innovador, otras positivas, como la solidaridad, y algunas otras causas que son propias de la condición humana. En la próxima charla, que es la última de este ciclo dedicado al esquema de nuestra situación, Marías tratará de ver en qué medida Hispanoamérica y la Argentina dentro de ella se encuentran dentro de la situación mundial, en qué medida las observaciones de orden general que desarrolló en las 3 primeras charlas se aplican a nuestra situación hispanoamericana. Por eso para nosotros, como hispanoamericanos y como argentinos, nos va a interesar muy especialmente esta próxima y última charla de Julián Marías, que se desarrollará igualmente la próxima semana a esta hora.